motivó esa plataforma? A ver, muchachos. Pueden aprovechar los dos micrófonos, ¿no? Archivos históricos. Nosotros tomamos los acervos del 68. Lo que buscamos es digitalizar el conocimiento y no solamente tenerlo de manera plana, porque bueno, nosotros como estudiantes nos damos cuenta que a veces cuando nos dejan leer un PDF de 200 páginas o incluso de 10 ya nos aflojera actualmente. Entonces lo que hacemos es pues pasárselo a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es crear algo que te dijera las cosas de forma coloquial. Bueno, les paso a mi compañero para que les explique. Bueno, la parte que hablamos en lo coloquial es directamente trabajar con lo que es Mino. Mino, como lo dijeron, es más que un chatbot, a final de cuentas es un personaje como tal, y las características son estas, ¿no? Es una plataforma de infraestructura, los procesamientos de datos, de los acervos culturales, que es lo que se nos pidió, ¿no? Entonces, para solucionar esto, nosotros creamos, únicamente para este reto, principalmente por el tiempo, a Mino, que es como tal nuestro personaje que te narra directamente en esta parte los acervos del 68. Te los cuenta de una manera coloquial, de cómo hablaban directamente los jóvenes de ese tiempo, de que eran tal cual los manifestantes y te decían, oye, ¿qué onda? ¿Dónde vamos a quedar? ¿No? Entonces, desde ese punto, reducimos como tal la fricción cognitiva principalmente de los estudiantes, de que leen un párrafo y dicen, ok, dice que se iban a reunir en el Zócalo a tal hora. Pues está bien, ¿no? Ya se reunieron y ya, ¿no? Pero al que mete este tipo de prácticamente palabras coloquiales, hace que la fricción cognitiva baje y le prestes más atención de, se van a reunir a tal hora, lo entiendes de manera más fácil, es más fácil de digerir y es menos problema prácticamente entender la información, no simplemente en un texto plano, sino más en un contexto coloquial, de un chisme que te pueden estar contando con tu amigo, oye güey, ¿qué onda? ¿Dónde vamos a quedar? ¿Qué vamos a hacer? Cosas de ese estilo. Pues prácticamente a partir de eso surgió Mino. Y Mino no solamente es un personaje así hueco que digas, ok, Mino es un personaje que está ambientado en esa época, no. Mino tiene una personalidad y todo que fue definida para esto, porque pues sabemos igual que en ese tiempo tenían todo eso, ¿no? Y la personalidad la creó aquí mi compañera y ahorita se las explica de cómo fue que ella se imaginó el personaje y a partir de eso fue que lo creamos. Buenas tardes. Como mencionaba mi compañero, lo que yo planeaba con Mino era que fuera como un estudiante más que había ido a ese tipo de eventos, de protestas, el hecho de que se siente contigo, de que tú sientes que estás hablando con una persona que está viviendo en ese tiempo, que te está contando de manera coloquial, de manera casual, que te sientas con él y le dices, no, mira, es que mira, güey, nos fuimos al Zócalo a tal hora y pasó esta cosa, güey, y no, o sea, no te imaginas que las personas que estaban ahí, pues probablemente fallecieron, algunos de nuestra banda, pues, siguen ahí protestando, otros de nosotros, pues, seguimos en nuestras casas, pero como tal, cuando se construyó el chatbot, le dimos, obviamente le dimos cuerpo, le dimos rostro. Mino está basado en animación japonesa o como se le conoce como anime, porque pues en la actualidad pues vemos mucho los videos creados con inteligencia artificial o las personas que ya no se dedican como tal a dibujar sus avatares, sino que simplemente se lo dictan a una inteligencia artificial para pues tener una representación o un alter ego. Entonces podemos decir que Mino efectivamente es un personaje de anime, pongámosle, pero tampoco lo quisimos hacer como que se vea muy lleno de prejuicios mexicanos, que sombrero, que nopales, que tenga guaraches, que no. Mino simplemente tiene su vestimenta, es el uniforme de aquella época, tiene un paliacate de representación y obviamente pues sí, utiliza modismos de aquella época para que el usuario a la hora de interactuar con él no siente que está hablando con ChatGPT,
con Copilot o con Gemini, sino que está hablando pues básicamente con el estudiante. La verdad, la personalidad no me resultó bastante complicada, pues ya más o menos con la base de datos que estábamos trabajando, pues nos dimos una idea, y de hecho igual el nombre de Mino viene de Minerva, pero pues obviamente no le íbamos a poner Minervo, entonces pues en traducción le pusimos Mino. Bueno, vamos con los resultados. Quiero recibir los resultados. Bueno, en este caso sí logramos crear precisamente nada más a Mino, que al final de cuentas el chatbot como tal es un chatbot de una arquitectura general. Literalmente es como aquí las instalaciones. Tenemos instalaciones generales y por ejemplo se nos prestó el espacio de allá arriba para hacer el hackathon, ¿no? Tenemos el espacio, nos podemos conectar y eso. En este caso la arquitectura la generamos, que es la arquitectura de un chatbot. En este caso, la parte principal que tenemos es esta. Él es prácticamente Mino. Pero detrás de todo esto, realmente hay una arquitectura que la podemos adaptar a cualquier tipo de acervo. No simplemente tener ahorita los archivos del 68, ¿no? Bueno, los acervos del 68. Sino que realmente podemos alimentarlo con prácticamente con cualquier base de datos que tengamos nosotros a la mano. El único detalle es que necesitamos datos etiquetados que tengan nombre, fechas y la descripción histórica prácticamente. Ese es el pequeño detalle, porque la arquitectura permite hacer eso, que tú le pases acervos así a secas, de que le digas ten esto y a ver qué haces y los etiquete. Sin embargo, pues igual es inteligencia artificial y puede cometer errores, hay que revisar esa parte. Sin embargo, detrás de toda esta cara bonita hay una arquitectura sólida, la cual se le pueden adaptar las cosas. Y detrás de todo esto, utiliza inteligencia artificial generativa. Se pueden generar nuevos avatares. En este caso está ambientado en los acervos del 68 y quedó esto, que fue lo que mencionó mi compañera. Pero podemos utilizar, por ejemplo, lo que estaban hablando de textiles. Podemos utilizar un personaje representativo de textiles. Por ejemplo, alguna persona que teja textiles y que te esté mostrando directamente una de sus telas, y a través de eso contarte las historias. En este caso, como funciona Mino, es que tú le ingresas el texto en esta parte de qué es lo que quieres tú saber sobre los acervos del 68, y él directamente en su pancarta hace una animación en la cual te escribe qué es lo que pasó en ese entonces. De ese modo te genera prácticamente una animación bonita de que te está escribiendo lo que ya hizo, lo que pasó. Como en ese entonces había las manifestaciones, las protestas, por eso es que lo estamos mostrando en una pancarta. Porque agarran y escriben en la pancarta, ¿qué es? Escriben en la pancarta y vamos, ¿no? La típica manifestación. Entonces, desde ahí es de donde nosotros sacamos la idea. Toda la información procesada detrás se procesa con vectores de conocimiento. Transformamos toda la información de texto plano en vectores de conocimiento para que la IA pueda trabajarnos de mejor manera y no simplemente le pasemos un texto y se tenga que leer todo el texto, tardar en buscar lo que específicamente estamos necesitando y diga, creo que es este. A final de cuentas sí hace eso, pero ¿con qué? Con vectores de conocimiento. Compara los vectores que se le preguntan con los vectores que ya tiene, hace una comparación, si se parecen, entonces regresa al vector de conocimiento y ya con eso te responde prácticamente todo esto. Como asesora de los chicos, solo para aprovechar la oportunidad para resaltar lo valioso de su propuesta, digo, ellos mismos son la prueba de validación de lo que exponen, crear, ¿no?, un agente conversacional que tenga una cara, un avatar, para reducir la carga cognitiva y para acercar a las juventudes a estos acervos. Eso ya se ha hecho en otras partes del mundo, y esta mediación entre la identidad digital, el por qué crearon un avatar que es un anime, porque se ha demostrado que los animes, lo que se considera kawaii, tiene esta atracción con las juventudes, ¿no? Ya no consumen otro tipo de contenido, o bueno, sí lo consumen, pero es en promedio más consumido esta parte. Y el enlace con el simbolismo, ¿no? Por eso Mino tiene este nombre de Minerva, que para empezar por la parte de institucional,
tiene elementos mexicanos que incluyeron ellos tanto en la interfaz, ¿no? Que la paleta de colores fue seleccionada a modo de crear esta nostalgia de los movimientos, porque fue tal cual el acervo que seleccionaron, bueno, que seleccionaron o que les tocó. Y que la arquitectura, ¿no? Sobre todo la validez de la arquitectura que proponen, así como la diseñaron, tienen la parte técnica, ¿no? La parte de los vectores que analizan la información, la sintetizan con técnicas de aprendizaje computacional, que puede abstraer esta información y generar un avatar que se adapte al contexto de los datos, ¿no? Que no nada más sea, bueno, lo tengo que diseñar artesanalmente, sino que pueda ser genérico. Tengo un maniquí que puedo vestir con la información histórica de diferentes acervos y enfocarlo a un grupo de usuarios específico. Entonces también como trabajo subsecuente que teníamos planeado era probar, ¿no? Que ya ellos dijeron, bueno, a nosotros nos gusta Mino, pero ¿qué tanto le gustará a los usuarios de nuestra edad, ¿no? Hacer una prueba de validez, demostrarles al prototipo de Mino y ver qué tan aceptado es, ¿no? Para poder extender esta práctica. Sí, y eso era todo. Muchas felicidades a ustedes, chicos. Gracias.